realizaremos la configuración del proyecto que vamos a utilizar para prepararnos para la certificación Drupal. En nuestro caso, tomaremos como base el ambiente que hemos configurado anteriormente usando VMware, Ubuntu, Docker y Docker Compose. En caso de que ustedes quieran realizar la configuración del ambiente usando Ubuntu y VMware, pueden ver el video que había grabado anteriormente donde hago paso por paso la instalación de estas aplicaciones. Procedemos entonces a levantar nuestra máquina virtual. Como habíamos definido anteriormente, tenemos la de certificación. Como base, vamos a utilizar el proyecto Docker for Drupal que existe actualmente en GitHub. Entonces, buscamos el proyecto y llegamos a esta página. En términos generales, el proyecto lo que se encarga de definir es una serie de contenedores que nos permitirán ejecutar Drupal, sin tener que preocuparnos por la configuración específica para poder correr el servidor web MySQL y la versión de PHP correspondiente. Voy a realizar la configuración del proyecto paso a paso e ir explicando las distintas modificaciones que hará el archivo. No obstante, en la descripción del video podrán encontrar el enlace al GitHub del proyecto que crearé para que sea más fácil para ustedes arrancar con esto. Para aclarar, yo todas las funcionalidades de este proyecto no las utilizo, solo utilizo ciertas cuestiones que me han sido de bastante utilidad en mi día a día. Comienzo por revisar los archivos .env, makefile, dockermk, docker compose. Voy a empezar explicando el archivo makefile. En realidad lo que tenemos es simplemente una referencia al archivo dockermk y algo de información referente a ciertas variables que vamos a utilizar. Pasando al archivo dockermk, lo que tenemos son una serie de comandos que eventualmente vamos a utilizar en nuestro día a día para facilitar ciertas tareas y no tener que aprender muchos comandos de memoria. En particular, cada uno de estos se ejecutarán desde línea de comandos usando el comando make y pasando el parámetro correspondiente a la tarea que queremos realizar. Por ejemplo, en su momento vamos a llegar a ejecutar make up para levantar los contenedores y make down para detenerlos. De igual manera utilizaremos lo que es make shell para ingresar a la instancia de PHP y ejecutar cuestiones desde línea de comandos. Y en una que otra ocasión utilizaremos los comandos make composer y make drush. Lo siguiente es la configuración en el archivo dockercompose.yml. Docker Compose básicamente es una herramienta de Docker que nos permite correr aplicaciones que son definidas como multicontenedor y orquestar lo que es su configuración de red y su ejecución. Si vemos a detalle la configuración de este archivo YML, tenemos la versión de Docker Compose para la cual está configurada el archivo y tenemos una serie de servicios. Los servicios van a corresponder a los distintos contenedores que tenemos corriendo en conjunto. Acá, por ejemplo, podemos ver que uno de los contenedores que tenemos en ejecución es el de MariaDB, el que va a corresponder a MySQL. Tenemos el contenedor de PHP, tenemos el contenedor de cron, el contenedor de Nginx, que va a ser nuestro servidor web, el contenedor de Mailhook, que va a ser un mail trap para poder recibir todos los correos. Si continuamos descendiendo, vamos a ver que hay distintos servicios que están comentados. Esto es porque no van a ser necesarios en todos los proyectos y simplemente están ahí como un placeholder en caso de que los vayan a necesitar. Eventualmente vamos a llegar al deportainer, que es una interfaz administrativa para manejar los contenedores que están corriendo, y traffic, que es el que se va a encargar de administrar todo el tráfico a través de esta red de servidores interna. Revisando más en detalle cada uno de los elementos, podemos ver, por ejemplo, en el caso del de MariaDB, que tenemos ciertas variables que están definidas. Por ejemplo, MariaDB tag, project name, db root password, db name, db user y db password, entre otras. Estos van a ser utilizados por los distintos contenedores para definir exactamente el ambiente con el cual vamos a necesitar trabajar. Los valores correspondientes a estas variables están definidas en el archivo .env. Entonces, por ejemplo, acá, si lo investigamos, podemos ver que definimos el nombre del proyecto, el URL base, y aquí vienen las variables que va a utilizar nuestro motor de base de datos, que va a ser MariaDB. Luego, la versión correspondiente a MariaDB, la versión correspondiente a Drupal, la versión correspondiente a PHP
que en este caso vamos a utilizar la versión de Linux. Para aquellos que estén utilizando Mac, pueden proceder a utilizar la versión de Mac indicada acá. Básicamente consiste en comentar y descomentar las líneas correspondientes. La versión de Nginx, que va a ser nuestro servidor web, y la versión correspondiente al vhost, que va a depender de la versión de Drupal con la cual vamos a trabajar. Y de la misma manera, más variables que definen las versiones de las otras aplicaciones que podríamos llegar a utilizar si fuese necesario. Procedemos entonces a levantar nuestro IDE de trabajo. Vamos a crear un nuevo proyecto y ustedes definen dónde poner la ruta, pero vamos a llamarlo certificación. Esto podría ser utilizado como base para cualquier otro proyecto que puedan tener a futuro. Procedemos a crear los distintos archivos que mencioné anteriormente. .emp y vamos a copiar todos los contenidos de este archivo. Y vamos a realizar los cambios de variables necesarios para nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos llamar el proyecto certificación con un dominio como certificación.local. La configuración de base de datos no la modificamos porque no va a ser necesario. Definimos el tag de MariaDB, que ya está ahí. La versión de Drupal no va a ser necesaria a largo plazo porque vamos a utilizar nuestro propio código, pero podríamos utilizarla meramente para ver que el sistema esté funcionando, que es lo que vamos a hacer como primer paso de verificación. La versión de PHP vamos a dejarla en este caso como la 7.4 para Linux. La versión de Nginx también la más reciente y nuestro vhost configurado en Drupal. Vamos a limpiar el archivo para dejar todas las variables que no necesitamos por fuera. Con esto tenemos nuestro archivo mínimo necesario para trabajar. Proseguimos con los demás archivos. El makefile, el docker.mk, en el caso específico del docker.mk es muy importante asegurarse que estamos copiándolo de la forma raw, que básicamente es texto puro, porque los archivos make son sensibles a los tabs que vamos a necesitar para definir cada uno de los pasos que va a ejecutar nuestros subcomandos. Entonces tengan mucho cuidado con este archivo de asegurarse que estén utilizando tabs, de lo contrario podría haber problemas. Y finalmente el archivo que pega todo, que sería el docker compose. Personalmente, como parte de la estructura de archivos, a mí me gusta definir una ruta local donde voy a almacenar lo que corresponde a los archivos de MySQL. En la sección de volumes es donde yo puedo hacer el mapeo general de lo que van a ser las carpetas en mi file system real, por así decirlo, con la carpeta en el file system del contenedor. Para realizar dicho mapeo, lo que tengo que hacer es activar la sección volumes de mi servicio MariaDB e indicar la ruta de la carpeta Barley MySQL, que es donde normalmente MySQL está configurado para tener todos los archivos de las bases de datos. Como pueden ver, ya acá hay un entry definido, que es básicamente lo que voy a utilizar para hacer dicho mapeo.
En este caso voy a definir una carpeta data que va a estar en mi proyecto. Eventualmente esta carpeta data yo no la voy a incluir en mi repositorio, la voy a tener existente nada más para trabajo local, pero no es una cuestión que yo vaya a subir a mi repositorio. Creamos entonces la carpeta data y dentro de la carpeta data la carpeta MySQL. Luego de eso borro la otra línea que es innecesaria para mis fines. Luego de esto voy a proceder a cambiar los puertos que escucha Traffic para asegurarme que trabajo con el puerto 80. En la parte final cambio el puerto 8000 que él usa por defecto por el puerto 80. No debería haber ningún inconveniente si yo no tengo ninguna aplicación corriendo en el puerto 80. Por eso en el video de configuración de ambiente, uno de los pasos que hice fue asegurarme de que Apache no estuviese corriendo, puesto que Apache por defecto está configurado a utilizar el puerto 80. Como en el archivo environment definimos un dominio, necesitamos asegurarnos que este dominio también exista. Para poder hacer esto, podemos proceder a hacer sudo vim hosts. El archivo host es un archivo que nos permite definir una IP a un nombre de dominio. De esta manera podemos tener dominios definidos de forma local para poder trabajar. Salvo la configuración y puedo hacer un ping para verificar que esté resolviendo de forma local. Ahora sí, estamos listos para probar nuestro archivo de Docker Compose y verificar que Drupal está funcionando al menos en una forma muy básica desde la versión que está instalada en el contenedor. Para verificar entonces que nuestro ambiente está funcionando, ejecutamos el comando makeup. Esto procederá a descargar las imágenes de los contenedores que tenemos definidos en nuestro archivo Docker Compose. El proceso va a durar unos minutos dependiendo de su conexión a internet. Una vez que los contenedores estén descargados, se ejecutarán automáticamente, pues es parte del proceso de app. Podemos verificar el estado de los contenedores ejecutando el comando docker ps, donde podremos ver entonces las distintas instancias que están corriendo. Procedemos entonces a levantar nuestro dominio con Firefox. A la hora de ejecutarlo, tal vez veamos este mensaje. Esto se debe a que no encuentra la instalación de Drupal. Esto va relacionado a ciertos cambios de configuración que hicieron recientemente en cómo funciona este proyecto. Si procedemos a revisar el proyecto en GitHub, también vemos que existe este otro archivo que se llama Docker Compose Override.yml. Normalmente Docker Compose busca un segundo archivo en su proceso de ejecución que se llama Docker Compose Override, el cual me permite a mí realizar ciertas reescrituras de la configuración del archivo principal. Y pareciera que en este archivo ellos están definiendo ciertos mapeos referentes a código, donde va a estar el código de Drupal, y lo definen para lo que son los servicios de PHP, cron y Nginx. Si procedemos a crear este archivo de forma local en nuestro proyecto, y hacemos down para detener los contenedores, al hacer up otra vez debería leer la información de este archivo de override, y aquí vemos cómo está haciendo unos cambios. Cuando esto haya finalizado, podemos reintentar levantar nuestro dominio local y nos debería demostrar el instalador de Drupal. Básicamente este archivo se encarga de definir ciertas imágenes y cierto código que va a estar mapeado a lo que viene definido acá como un volumen. Esto es algo que internamente Docker hace para manejar cierta información como si fuese un disco. Es dentro de estos volúmenes donde está el código de Drupal que viene en la imagen a manera de ejemplo, pero que nosotros eventualmente no vamos a utilizar porque vamos a utilizar nuestro propio proyecto. Nuevamente, esto es tan solo para verificar que el proyecto funciona. Si procedemos a hacer la instalación de Drupal, pongamos la versión estándar, terminamos con un sitio de prueba
en el cual podemos empezar a trabajar con esta versión de Drupal. Si verificamos la sección de reportes y en reportes el status, podemos ver que actualmente esta versión que viene en el codebase definido internamente en la imagen es la versión 9.1. Desde aquí ustedes podrían comenzar entonces a realizar distintas pruebas como de creación de contenido básico, y empezar a probar ciertas funcionalidades de Drupal. Como pueden ver, tienen todas las opciones habilitadas. No voy a entrar en mucho detalle sobre cómo modificar esta versión incluida en la imagen del contenedor, porque se sale de lo que es el objetivo de este video, que va más enfocado al ambiente que vamos a utilizar nosotros para trabajar. El siguiente paso entonces es instalar nuestro propio código de Drupal. Vamos a bajar los contenedores y a eliminar el archivo Docker Compose Override que creamos. Ahora, en nuestra configuración de Docker Compose vamos a revisar los mapeos actuales que existen. En el caso de Volumes vamos a crear una nueva carpeta a la cual vamos a llamar Project. Y lo mismo lo vamos a hacer para la instancia de Chrome y la instancia de Nginx. Es muy importante notar que esto define el mapeo, pero que a su vez el Nginx tiene un root y el root va a ser la carpeta web. Esto significa que eventualmente nuestra carpeta project también tiene que tener una carpeta web, que es donde vamos a tener todo el código de Drupal. No obstante, los archivos se cargarán una vez que comencemos a utilizar Composer. Creamos entonces nuestra carpeta project. Ahora, si buscamos en Google sobre cómo proceder a instalar Drupal con Composer, llegamos a esta página de documentación, la cual nos indica que para crear un proyecto, ya sea en Drupal 8 o en Drupal 9, utilizamos Composer con esta línea. Nos vamos a nuestro proyecto y esto lo vamos a ejecutar desde nuestra instancia de Docker de PHP. Levantamos nuestros contenedores y ejecutamos el comando make shell para tener la línea de comandos de nuestro contenedor de PHP. Ejecutamos ahora el comando de Composer. Lo único que vamos a cambiar es la dirección de la carpeta y vamos a poner punto para indicar que es la carpeta local. Él comenzará entonces a descargar las distintas dependencias de Drupal y una vez que termine deberíamos de tener una carpeta web, una carpeta vendor y los archivos composer.json y composer.log. Recuerden que previamente yo había eliminado el archivo Docker Compose Override, entonces yo ya no debería tener Drupal. Pero al haber hecho este cambio, ya él debería cargar la versión de Drupal con el código nuevo y puedo proceder a realizar la instalación correspondiente. Él me va a indicar inicialmente que estos archivos no existen y tengo que proceder a crearlos. Entonces, ya en mi file system, en mi carpeta default, puedo proceder a crear la carpeta files y el archivo copiando default settings.php, settings.php. Adicional a esto, debería darle permisos completos a mi carpeta files para que Drupal pueda escribir sobre esa carpeta. Refresco. En este caso también me faltó cambiar los permisos del archivo settings.php. Procedo a hacer lo mismo. Ahora sí, refresco. Y ya él me deja realizar la configuración. ¿Por qué anteriormente yo no tuve que poner estos datos? Pues porque esos datos están definidos dentro de la configuración de los volúmenes que estaban definidos en Docker Compose Override. Pero estos datos ya los tengo a disposición en mi archivo environment. La base de datos se llama Drupal, el usuario se llama Drupal y el password es Drupal. Importante es que dentro de las opciones avanzadas el host no va a ser localhost porque esto se encuentra en un contenedor aparte. En este caso utilizamos MariaDB. Procedemos a realizar la instalación. Ahora, aquí en este caso particular es porque yo tenía definidas mis carpetas de base de datos
como parte de la estructura de archivos de mi proyecto. Entonces, si nos vamos a la carpeta data, en MySQL, aquí está definido todo lo referente a MySQL como parte del file system al cual yo tengo control. Por eso es que yo puedo proceder a eliminar los volúmenes que contienen mi instalación de Drupal y no perder mi base de datos. De igual manera, entonces ya yo puedo proceder a trabajar con mi sitio en Drupal. Teniendo la configuración del proyecto de esta manera, yo puedo utilizar Composer para comenzar a descargar módulos o temas según sean mis necesidades. Para eso, simplemente tengo que asegurarme que me encuentro en la carpeta donde está el archivo composer.json y empezar a utilizar Composer. Por ejemplo, procedemos a realizar la instalación del módulo PathAuto desde Composer y con Drush. Si yo busco el nombre del módulo, en el URL tengo el nombre máquina del módulo. Este es el que yo voy a utilizar con Composer para realizar la instalación de código. Entonces, desde línea de comandos escribo Composer require Drupal y el nombre del módulo. Esto tomará un tiempo variable, dependiendo de su conexión a internet y dependiendo de ciertas cuestiones de la caché de Composer, pero él debería proceder entonces a descargar el módulo que le indicamos, así como cualquier otra dependencia que sea necesaria para ese módulo. Yo puedo entonces proceder a limpiar caché utilizando Drush y finalmente puedo utilizar el comando drushen-y pathauto para activar ese módulo. Por lo general, durante el proceso de desarrollo de sitios web, nosotros preferimos el uso de Drush y de Composer para realizar estas tareas que normalmente haríamos a través del navegador. Ahora, porque estamos utilizando Drupal 9, lo recomendable también es actualizar la versión de Drush que viene por defecto en nuestra instancia. Si hacemos drush --version, podemos ver que tenemos la versión 8.4.5. Lo ideal sería que contemos con la versión 9 o 10. La actualización de Drush también es algo que podemos hacer desde Composer. Procedemos a ejecutar Composer require drush/drush e indicamos que sea una versión superior a la 10. De igual manera, podemos ejecutar otra vez drush --version y ya con esto podemos ver que nuestra versión de Drush se encuentra actualizada. Procedemos entonces a intentar descargar un tema. Es importante ponerle atención a los resultados de consola. En este caso nos está indicando que no podemos instalar este módulo por una cuestión de versiones. Sin entrar en mucho detalle sobre cómo funciona Composer, en particular este problema lo podemos intentar solucionar indicando específicamente la versión del módulo o tema que queremos descargar. En este caso vamos a indicarle la versión 3.0. Composer require Drupal Gin 3.0. Podrán haber escenarios donde nos va a dar error y necesitamos indicar un mayor nivel de especificidad. En este caso, si revisamos la página del proyecto, existe el Alpha 32, que es la versión más reciente. En este caso en particular también se debe a que necesitamos un módulo para poder instalar este tema. Indicamos en este caso la versión de la dependencia que necesitamos. Limpiamos caché, que siempre va a ser un paso necesario. Procedemos entonces a activar el tema. Ya con esto lo tenemos activado y desde la interfaz de nuestra instalación podemos verificar si el tema se encuentra actualmente activo. Y ya con esto tenemos el tema activo. Llegados a este punto, ustedes pueden proceder a instalar cualquier módulo que consideren necesario o cualquier tema que consideren necesario para su proyecto. No obstante, si tuviesen preferencia por un control más manual de estos archivos, podemos devolvernos al punto de inicio y dentro de nuestra carpeta project creamos una carpeta web. Dentro de esta carpeta web entonces descargamos directamente el código de Drupal. Una vez que se descargue el archivo, procedemos a la carpeta
extraemos. Le cambio el nombre a la carpeta y le pongo project. Y esta carpeta la copio directamente en mi certificación. El proceso de copia aquí va a durar un poco dependiendo del IDE. Una vez que termine de realizar la copia, debería tener todos los archivos de Drupal pero también es necesario realizar la configuración que hicimos anteriormente dentro de nuestra carpeta default. Entonces copio el archivo default settings, lo renombro settings.php y creo la carpeta files. Le doy los permisos correspondientes y trato de levantar. Ahora, aquí el problema se da por los mapeos que tiene nuestro proyecto. Aquí debemos hacer una modificación al archivo Docker Compose para que no haga referencia a la carpeta web dentro del root de Nginx. Para eso, entonces salimos de la instancia de PHP, hacemos un Makedown para bajar los contenedores y en la configuración del Docker Compose modificamos nuestro Nginx para que el root no sea la carpeta web sino que sea la carpeta HTML. Salvamos y levantamos nuevamente los contenedores. A la hora de refrescar, ya nuestro sitio debería servir. Procedemos a realizar la instalación, pero como todavía tenemos los archivos de base de datos, nuestra configuración debería estar ahí existente. No obstante, vamos a tener un problema porque los módulos que bajamos y el tema que bajamos no está disponible, porque tenemos que bajarlos de forma manual. Por eso nos está dando error. Entonces, nosotros habíamos descargado PathAuto. Descargamos la versión más reciente. Y hemos descargado Gin. Y este tenía como dependencia el toolbar. Una vez que se termine de descargar, lo que hacemos es descomprimirlos. Y los agregamos en sus carpetas correspondientes, lo que son módulos, en nuestra carpeta de módulos contrib. Y lo que son temas, en nuestra carpeta de temas contrib. Ingresamos nuevamente al shell de PHP, limpiamos caché, verificamos qué otro error puede estar dando. Okay. Los errores que estamos teniendo claramente es porque no estamos partiendo de una instalación limpia. Como partimos de un punto donde estábamos con Composer y ahora pasamos a un manejo de file system, van a haber algunas referencias que se mantengan. Lo recomendable es entonces hacer una instalación completamente limpia. Para demostrar esto, simplemente vamos a bajar los contenedores y vamos a proceder a borrar la carpeta MySQL.
Esto porque en esta es donde se encuentra la referencia a la base de datos. Pero no importa si la borramos, dado que a la hora de levantar los contenedores, esta se va a volver a generar. Entonces, borramos la carpeta. Si nos marca esto es porque es una cuestión de permisos, entonces lo que hacemos es borrarla con sudo. Hacemos makeup, lo cual va a proceder a levantar otra vez los contenedores. Y procede a realizar la instalación. Entonces desde acá en interfaz puedo proceder a realizar la activación de los módulos y de los temas. Instalo el toolbar de Gin y activo el tema Gin. Y en el caso de PathAuto probablemente no lo puedo instalar porque faltan las dependencias. Vamos a ver. Efectivamente nos está haciendo falta CTools y todos estos de acá. Una de las razones por las que preferimos trabajar con Composer es porque él automáticamente se encarga de bajar todas las dependencias que necesitemos, lo cual nos facilita mucho el trabajo de prueba y error. Pero bueno, en términos generales, ya con eso ustedes pueden administrar los archivos y carpetas de Drupal de forma manual. Con esto entonces llegamos a la conclusión de este video. En GitHub estaré creando el proyecto que pueden utilizar como punto de partida en caso de que no quieran hacer esto de forma manual, o si encontraron algún error que no les permitió avanzar. Y si fuese el caso de que tuvieran algún problema durante la ejecución de estos pasos, por favor agréguenlo en los comentarios para yo tenerlo en cuenta. Para recibir notificaciones la próxima vez que cargue un video o que comience un stream, recuerden suscribirse al canal de Twitch o al canal de YouTube. También en Twitter y en LinkedIn estaré publicando uno que otro tip y también avisaré cuando suba un video. Sin nada más que agregar, muchas gracias.